Algoritmo sobre estructuras de decisión múltiple. Diseña la solución que permita calcular el sueldo nuevo de una trabajadora de una empresa teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene laborando y la cantidad de hijos. Entonces todo está en función a la cantidad de años y a la cantidad de hijos. Si ingresa número de hijos negativos, asignar 0 a la cantidad de años. Acá me están dando un dato importante. Dice, para ello se debe tener en cuenta la tabla. Entonces me dice que hay que tener en cuenta la cantidad de años laborados y la cantidad de hijos. Si tiene 0 hijos, este es el incremento que va a tener. Si tiene un hijo, este es el incremento. Y si tiene más de un hijo, este es el incremento. Pero acá hay un dato importante. Me dice si la cantidad de hijos es negativo, le tengo que asignar 0. O sea, si al momento de ingresar la cantidad de hijos me pone una cantidad negativa, yo le tengo que asignar 0. Entonces, este podría ser el algoritmo, lo podemos llamar algoritmo PRG sueldo. Podemos tener acá los datos de entrada, los datos de salida, el inicio y el fin que lo colocaremos en adelante. Entonces, como entrada tendríamos que tener cuántos años tiene trabajando y cuántos hijos tiene, y con ello vamos a saber el nuevo sueldo. Pero el incremento que se va a aplicar es sobre el sueldo, así que también tenemos que tener el sueldo original. Vamos a declarar entonces como entero la cantidad de años que lleva trabajando y la cantidad de hijos, y como real se va a declarar el sueldo que tiene actualmente y el nuevo sueldo. Los datos que leeríamos, al menos por el momento, son la cantidad de años, la cantidad de hijos y el sueldo actual. Bien, entonces hay que tener en cuenta que yo tengo primero para decidir según la cantidad de hijos el incremento y según la cantidad de hijos según la cantidad de años. Esto es una doble y esto es una múltiple. Me conviene partir por la estructura de decisión múltiple. Pero acá tengo 0, 1 o más hijos, pero como acá acaba de leer la cantidad de hijos, yo lo primero que tengo que cumplir es con la condición que me están dando acá. Dice que si ingresa una cantidad de hijos negativo, debo asignar 0 a la cantidad de hijos. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a decir que si la cantidad de hijos es menor a 0, o sea, si es negativo, entonces lo que vamos a considerar es que la cantidad de hijos va a ser 0. Porque debe haber sido un error en el ingreso, seguro. Ahora sí, vamos a partir hallando la cantidad de incremento que se le va a dar. ¿Cómo podríamos hacer entonces? Esto es una estructura cuando, porque tengo 0 hijos, un hijo, y ese sería el otros. Entonces tengo una estructura cuando. Voy a aplicar la estructura cuando, cuyo selector va a ser la cantidad de hijos. Lo voy a poner con otro color para que se pueda diferenciar. Entonces, cantidad de hijos es una variable tipo selector. ¿Qué valores podría tener? Cuando sea 0, yo voy a tener dos posibles incrementos, el 8% o el 15%. Entonces voy a tener dos variables. Le voy a llamar incremento 1 y le voy a llamar incremento 2. Entonces, cuando sea 0 la cantidad de hijos, cuando sea 0 el valor de mi variable tipo selector, incremento 1 va a ser, le voy a asignar 8, o podría asignarle directamente 0.08 que equivale al 8%, y voy a tener un incremento 2 que va a ser 0.15 que equivale al 15%. Entonces, cuando tenga 0 hijos, tengo dos posibles incrementos. Y acá le voy a colocar la regla terminar. Ahora, cuando el valor de mi variable tipo selector sea 1, yo voy a tener dos posibles incrementos. Un incremento 1 que va a ser 0.10 que equivale al 10%, un incremento 2 que es 0.18 que equivale al 18%, y voy a colocar la regla terminar también. Ahora, cuando tengo más de 1, ¿qué significa esto? En otros casos, igual, yo voy a poder tener dos incrementos. Un incremento 1 que va a coger el 12%, que es 0.12, o un incremento 2 que va a coger el 20%, que es 0.2 o 0.20. Y voy a trabajar el fin cuando para haber finalizado mi estructura. Entonces, ¿qué tengo acá? Con esta cantidad de hijos yo he podido determinar dos posibles incrementos. En incremento 1 tengo los incrementos para menos de 5 años, 8, 10 y 12. 8, 10 y 12. En cada valor, el incremento 2 contiene para 5 o más años, entonces tengo 15, 18, 20. ¿Cuál voy a aplicar?
para hallar el nuevo sueldo. Entonces, para hallar el nuevo sueldo puedo aplicar el incremento 1 o el incremento 2. ¿Está en función de qué esto? Está en función de la cantidad de años, así que tengo que decidir y digo, si cantidad de años ha sido menos de 5, entonces lo que yo debería aplicar son los aumentos del 8, 10 o 12. 8, 10 o 12% están en el incremento 1. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo sueldo? Sería igual, vamos a hacerlo por partes, a sueldo incrementado en ese sueldo multiplicado por el incremento 1. No necesita ponerle paréntesis, solo para que lo puedan visualizar. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto va a contener el nuevo sueldo? Lo que contenía antes el sueldo, le voy a aumentar, ¿qué cosa? Un porcentaje del sueldo. ¿Qué porcentaje le voy a aumentar? Lo que está en la variable y 1. Y si no ha trabajado hasta 5 años, menos de 5 años, sino que ha trabajado de 5 a más, ¿cuánto va a ser el nuevo sueldo? Igual, al sueldo le voy a incrementar un porcentaje de ese sueldo. ¿Cuánto le voy a incrementar? El porcentaje que haya hallado en el porcentaje 2, en el I2. ¿Cuánto es? O 15, o 18, o 20. Como mencionaba hace un momento, no necesito colocar el paréntesis porque primero se efectúa la multiplicación. Entonces, con esta estructura doble, yo he hallado el nuevo sueldo. ¿Qué tendríamos que hacer acá entonces? Escribir nuevo sueldo. Y con ello habríamos culminado con el pseudocódigo que cumple con lo solicitado en el enunciado.